Hola amigos del Ministerio de Café con Fe, continuando con el estudio del Evangelio de Mateo y con la predicación de Juan el Bautista, vamos a ver la última parte que tiene que ver con, con la demanda. Dice, hay una nota casi aterradora en la demanda ética de la idea judía del arrepentimiento, pero también en ella otras cosas consoladoras. Hay cosas consoladoras. Primero, el arrepentimiento siempre es posible. El arrepentimiento es como el mar, decían. Uno se puede bañar en él a cualquier hora. Puede que haya veces cuando hasta las puertas de la oración están cerradas, pero las puertas del arrepentimiento no se cierran nunca. El arrepentimiento es totalmente esencial. Hay una historia de una especie de discusión que Abraham tuvo con Dios en la mitología o en la historia judía. Abraham le dijo a Dios, tú no puedes agarrar los dos cabos del cordón al mismo tiempo. Si quieres estricta justicia, el mundo no puede subsistir. Si quieres conservar el mundo, la estricta justicia no puede permanecer. El mundo no puede continuar existiendo sin la misericordia de Dios y la puerta del arrepentimiento. Si no hubiera más que la justicia de Dios, sería el fin de todas las personas y de todas las cosas. Tan esencial es el arrepentimiento, hermanos, que para hacerlo posible, Dios cancela sus propias demandas. Amado es el arrepentimiento ante Dios, porque por causa de él Dios cancela sus propias palabras. La amenaza de la destrucción del pecador queda cancelada al aceptar Dios el arrepentimiento del pecador por sus pecados. El arrepentimiento dura toda la vida. Mientras hay vida, hay posibilidad de arrepentirse. Dios extiende su mano bajo las alas de su carroza celestial para rescatar al arrepentido del poder de la justicia. Un raín llamado Simeón ben Yohai dijo, si un hombre hubiera sido completamente justo todos los días de su vida y se revelara al final, destruye todo lo anterior, porque está, la justicia del justo no lo librará el día que se revele, dice Ezequiel 33:12. Y si un hombre ha sido un completo malvado todos los días de su vida y se arrepiente al final, Dios lo recibe, porque dicho está, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se vuelva de su impiedad. Nos dice Ezequiel 33:12. Muchos dicen, pueden introducirse en el mundo para venir solo después de años y años, mientras que otros lo ganan en una hora. Muchos buscan y hallan la misericordia, como decía Cervantes, puesto ya el pie en el estribo. O como decía un poeta inglés, entre el estribo y el suelo, es decir, en el acto de desmontar, o sea, casi al final de sus días. Tal es la misericordia de Dios que recibirá aún el arrepentimiento tácito. Rabí Elíasar decía, la costumbre del mundo es que cuando un hombre ha insultado a su prójimo en público y pasado el tiempo quiere reconciliarse con él, el otro le dice, tú me insultaste públicamente y ahora quiere que nos reconciliemos en privado los dos solos. Vete a traer todos los que estaban presentes cuando me insultaste y me reconciliaré contigo. Pero el caso de Dios no es así, hermanos. Una persona puede plantarse en el mercado y blasfemar
mientras el santo dice, Dios dice, arrepiéntete entre nosotros dos y yo te recibiré. La misericordia de Dios está abierta a la persona que está tan avergonzada de sí misma que no puede mostrarle su vergüenza nada más que a Dios. Hay mudos que dicen yo perdono, pero no olvido. Dios no se olvidó de nada porque es Dios, pero su misericordia es tal que no solo lo perdona, sino que aunque parezca increíble, también olvida el pecado del penitente. ¿Qué Dios hay como tú que perdone la maldad y olvide el pecado del remanente de su heredad? Nos dice Miqueas 7:18. O yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Vamos a mirar en Isaías 43:25. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dice Jeremías 31:34. Pero lo maravilloso es que Dios sale hasta la mitad del camino y más aún para encontrar al penitente. Volveos lo más que podáis, y yo os saldré al encuentro hasta ese punto del camino. Los rabinos desde su cima más alta vislumbraron al Padre que en su amor salió corriendo para darle la bienvenida a su hijo pródigo. Sin embargo, hasta recordando toda su misericordia, queda en pie el caso de que en el verdadero arrepentimiento es necesario hacer reparación hasta donde se pueda. Los rabinos decían, hay que reparar la injuria y hay que buscar y recibir el perdón. El verdadero penitente es el que tiene la misma oportunidad de cometer el mismo pecado otra vez, en las mismas circunstancias, pero no lo comete. Los rabinos subrayaban una y otra vez la importancia de las relaciones humanas y de rectificarlas cuando es necesario. Hay un curioso pasaje rabínico que decía, el que es bueno con el cielo y no con sus semejantes es un mal sadik. Sadik es un hombre íntegro. El que es malvado contra el cielo y contra sus semejantes es un pecador de lo peor. El que es malvado contra el cielo pero no contra sus semejantes no es un pecador de lo peor. Precisamente porque la reparación es tan necesaria, es por lo que el que enseña a otros a pecar es el peor de los pecadores. Porque no puede hacer reparación, ya que no puede decir nunca hasta dónde ha llegado su pecado y a cuántos ha llegado a influenciar o a dañar con ese pecado. La reparación no es lo único necesario en un verdadero arrepentimiento. También lo es la confesión. Una y otra vez nos encontramos esa demanda en la Biblia. El hombre o la mujer que cometa cualquiera de los pecados con que los hombres son infieles contra el Señor, confesará su pecado que cometió. Nos dice Números 5, versículos 6 y siguientes. El que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis rebeliones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dice el Salmo 32 y siguientes. Versículo 1 y siguiente. Esa es la persona que dice que es inocente y que se niega a admitir que ha pecado, la que es condenada. Dice Jeremías 2:35. Maimónides propone la fórmula que se puede usar para confesar el pecado. Oh Dios, he pecado, he obrado iniquidad,
he transgredido delante de ti y he hecho esto y esto, y estoy apenado y avergonzado de mi obra y no la haré nunca más. Hermanos, el verdadero arrepentimiento necesita la humildad de admitir y confesar el pecado. No hay ningún caso desesperado para el arrepentimiento, ni ninguna persona a la que le resulte imposible arrepentirse. Los rabinos decían que nadie diga, como he pecado no tengo remedio, que confíe en Dios y se arrepienta y Dios le recibirá. El ejemplo clásico de una aparente imposible reforma fue el caso de Manasés. Él dio culto a los Baales, introdujo dioses extraños en Jerusalén y hasta sacrificó niños a Moloc en el valle de Hinnom. Pero luego fue llevado cautivo a Siria, donde encadenado se humilló a Dios de sus padres, oró y fue atendido y volvió a Jerusalén. Entonces reconoció Manasés que el Señor es Dios. Lo podemos ver en 2 de Crónicas 33:13. Algunas veces requiere la amenaza de Dios y su disciplina el hacerlo, pero nadie está fuera del poder de Dios para recuperarle. Hay una última creencia judía en relación con el arrepentimiento, y es la que debe de haber estado en la mente de Juan. Algunos, a lo menos de los maestros judíos, enseñaban que si Israel se pudiera arrepentir perfectamente, aunque solo fuera un día, vendría el Mesías. Era solo la dureza de corazón de la gente lo que retrasaba la venida del Redentor de Dios al mundo. El arrepentimiento era el centro mismo de la fe judía, como lo es también en la fe cristiana. Porque el arrepentimiento es cambiar de sentido en la vida, volviéndonos del pecado hacia Dios y hacia la vida que Dios quiere que vivamos. Hermanos, aquí hemos cumplido la parte del arrepentimiento y de las profecías de Juan. Yo quiero decirles que el arrepentimiento es vital en la vida del cristiano, hermanos. Y nunca es tarde para arrepentirnos. Siempre Dios está esperando como el hijo pródigo, el padre del hijo pródigo, esperando que tú vuelvas a Él, que tú lo abraces, que lo aceptes como el Señor y Salvador de tu vida. Dice Él en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta, yo golpeo, si tú quieres yo entraré y cenaré contigo. Dios quiere estar contigo, hermanos, por toda la eternidad, pero tú tienes que arrepentirte de tu mal camino, de las cosas que has hecho mal, confesar los pecados y aceptarlo como el Señor y Salvador de tu vida. Y verás que tú vas a recibir las bendiciones espirituales para los hijos de Dios. Hermanos, Dios los bendiga, que tengan muy buen día.